Pues es un mes en el que estamos hablando muchísimo de memoria por cosas que os estamos contando en el Faradio al hilo de la ley de memoria. Este mismo fin de semana tendremos el primero de los paseos por la ciudad que están organizando distintos colectivos, y en la memoria es uno de los campos en los que está trabajando muchísimo Alberto Conejero, a quien saludamos porque consideramos un privilegio poder hablar por hablar con él por muchos motivos, entre ellos porque este miércoles podemos ver en el Palacio de Festivales El Mar, historia de unos niños que no lo han visto nunca, que de alguna forma es el rescate de una memoria y es casi el pago de una deuda, ¿no? De una promesa que no pudo hacerse en vida. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un placer hablar con vosotros. Os quiero agradecer este espacio de conversación y además siempre me emociona mucho cuando hablo con gente de Cantabria, de Santander, porque es una tierra con la que tengo vínculos y justo este miércoles, como dices, llega al mar y me hace muchísima ilusión porque es compartir esta historia, la de una promesa que al quedar para siempre truncada, ahora hablaremos de ello, paradójicamente está abierta, permanece, ¿no? Y nos interpela a que esa promesa de Antoni Benalles, del maestro, de llevar a sus alumnos al mar, aunque no pudo cumplirse por su asesinato, paradójicamente está abierta, nos interpela y nos cuestiona. Y tenemos muchas ganas de llegar a Santander, una ciudad en la que, por fortuna, se ha podido ver mucho de mi teatro. Hacía memoria los minutos previos antes de entrar, por supuesto, La Piedra Oscura, que ahora hablaremos, pero también Todas las noches un día, Los días de la nieve. En dos ocasiones se ha podido ver y ahora llega el mar, con lo cual siento que es una ciudad hospitalaria con mi teatro y tengo muchas ganas de que llegue el miércoles. Sí, pese, digamos, a ciertas famas que hay en Santander, entre los tiles que se nos achaca a veces y incluso, bueno, los otros perfiles, pues digamos que sí, que se responde a ti. Buscando ¿no? la empatía, por así decirlo, o buscando la conexión. Claro, desde aquí a veces nos cuesta entender lo que supone no tener el mar cerca y más, no sé, ¿no? La promesa de ver el mar, y más en aquellos años en los que un viaje era algo como, un viaje era una cosa casi imposible de hacer, todo lo que representaba para esos niños el viajar y el ver el mar, ¿no? Eso es lo que te asomas. Claro, yo creo que va a ser una función muy especial precisamente para vosotros, tan cerca del mar, porque a veces de tan cerca, quizá, digo quizá, se nos olvida el prodigio que es el mar, su belleza, ¿no? El asombro ante esa superficie cambiante, pero además es que la función del mar es un espacio tan concreto y geográfico, como bien mencionas, como metafórico. El mar es la promesa de la libertad, de horizontes más amplios, de vidas más libres, para esos niños de tierra adentro, porque ya entramos a hablar del mar, eran niños de una escuela de tierra adentro, de Burgos, de Bañuelos de Bureba, para los que el mar era una realidad casi diría fantástica, ¿no? Por eso cuando un día de invierno del 36 surge el motivo del mar en clase, el profesor que era catalán, que era de aquellas casi un pueblo, como un pueblo grande, un pueblo industrial, Monroig, ¿no? Con su costa, su mar hermoso, les dice a esos niños, contadme para vosotros qué es el mar. Los niños le dicen, no sabemos lo que es, no lo hemos visto nunca. Y el profesor hace un ejercicio conmovedor, poético y político maravilloso que es, aunque no lo hayáis visto, imaginadlo, contadme vuestra visión. Por eso la obra se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, porque así se llamaba el cuaderno que esos niños publicaron con esos textos en los que ellos y ellas imaginan cómo es el mar, lo ven. Y también creo, y ahora entramos, es un canto a la fuerza de la imaginación, de la propia literatura, porque esos niños imaginan algo que no habían visto y así por primera vez ven el mar sin haberlo visto. Yo creo, tengo muchas ganas de saber cómo lo recibe la gente en Santander, en Cantabria, porque creo que muchos y muchas van a recordar el asombro del mar, pese a tenerlo cerca. Porque a veces quizá nos acostumbramos tanto a las cosas que no las vemos, precisamente por tenerlas al lado. Y ahora hablaremos de la memoria, ¿no? En este sentido. A veces ignoramos o a veces olvidamos lo que tenemos más cerca o debajo de nosotros o frente a nosotros. De Claro, todo eso habla también el mar. claro, y el mar tiene que ver mucho también con los primeros recuerdos para muchos. Quiero decir, para los que estamos hechos al mar, sí que es cierto que la primera vez que te llega a una playa, la primera vez que ves el mar, pues es algo que se asocia muchísimo a la infancia,
¿no? A la inocencia, a la diversión, a la despreocupación, a la aquí no pasa nada, que es muy difícil de gestionar y de hacer convivir con 1936, básicamente. Claro, creo que esa es la paradoja, la lucha de la función, los dos mundos que confluyen, porque nosotros, aunque el final del maestro, ahora hablaremos, fue el asesinato y el final es luctuoso, no queríamos hurtar en la representación la alegría de ese proyecto, la maravilla de ese proyecto educativo, emancipatorio, que representa a Benayes como uno más de ejército, digo, un ejército laico, un ejército de los que multiplican vidas y no las quitan, un ejército de los que sueñan con futuros más amplios, ¿no? Benayes era miembro de esta, digamos, si no ejército, cofradía de hombres y mujeres, representante maravilloso. Y creo que la función, su belleza, su escalofrío, radica en ese encuentro entre un lugar de vida que acoge la existencia plenamente como es la escuela y un lugar de muerte, un territorio de muerte como es la guerra civil, ¿no? Y ese choque entre dos realidades tan brutales, porque no quiero hacer spoiler de la función, ¿no? Pero nosotros empezamos la función en el 34 y vemos cómo ese proyecto educativo se multiplica, avanza, su belleza, su alegría, lo que ocurre en esa aula, pero cada mes que pasa y vamos escribiendo la fecha en el encerado, nosotros, espectadores del futuro, o de este presente, sabemos lamentablemente a dónde se encamina esta historia. Pero por cerrar esta respuesta, para nosotros era muy importante mostrar lo que nos fue arrebatado, no solo el momento en que fue arrebatado. Porque, por supuesto, hay que hablar del asesinato de García Lorca, ahora digo en relación a la Piedra Oscura, por supuesto hay que denunciar que se asesinó al hombre, que se arrancó de cuajo primero su vida, su derecho a la vida, más allá de su condición de poeta. Además, se nos privó de tanta maravilla que ese hombre hubiera generado de seguir vivo, ¿no? Porque murió con 38 años, hablo de Federico García Lorca, ¿no? Benayes muere con 33 años, con 33 años. Estamos hablando de todo asesinato es prematuro siempre, pero es que además, da igual que tengan 90 años, todo asesinato es siempre prematuro, pero es que además ellos eran dos jóvenes. Y te decía que sería muy triste no leer a Federico, sus poemas, recordarle solo por su asesinato, ¿no? Al revés, yo creo que a veces ha habido gente que lo ha querido desmerecer. Habláis tanto de él porque lo asesinaron. Digo, no, hablamos tanto de él porque lo necesitamos y nos lo arrebatasteis o nos lo arrebataron. Y en el sentido, poniendo en relación el mar con la Piedra Oscura, en las dos obras yo quería mostrar la poesía, ¿no? Quería mostrar la vida que esta gente multiplicaba antes de que perdiera la propia vida. Tengo dos preguntas. Una, ¿qué mar hubiera sido? Es decir, ¿hubiera sido el Cantábrico? ¿Qué ciudad? O sea, ¿estaba eso previsto? ¿Se sabe cuál era? Y la otra es teatralmente, ¿cómo la afrontas? Porque digamos que es, ¿no? Si estás hablando de la imaginación de unos niños, de cómo ven el mar, de cómo lo plasman, y lo vas a llevar a una escena en la que es evidente que las caras, los rostros funcionan, pero cómo lo gestionas y en general, digamos, ¿no? Que se atisba ahí como cierta creencia de tuya por los retos, ¿no? Por los retos sobre la escena, ¿no? Decir, no, quiero decir, la Piedra Oscura son dos personajes. Luego hablamos de Leonora, que es una, bueno, iba a decir la expresión locura en el sentido de imaginación o de desatada. Un gesto surrealista como lo fue la propia Leonora, ahora hablamos de ella, pero respondiendo a tus preguntas, sí, el mar era el de su casa, el de Montroch, el de Cataluña. Nosotros estuvimos allí, es muy conmovedor, fuimos a las Voltas, los Voltes, con la E oberta al final del catalán, que me perdonen los compañeros catalanes, ¿no? Las Voltas, iba a llevarlos a su casa. Y eso es lo trágico, porque si él en julio, cuando acaba el curso a principios del mes, hubiera regresado a su casa de vacaciones, no lo hubieran, lo voy a decir, atrapado, cazado, porque es que lo cazaron. Él hubiera estado en Monroch, pero permanecía en Burgos, entre Briviesca y Bañuelos, precisamente buscando un autobús para llevarse a esos niños. Yeah. Esa es la tragedia. Y a tu pregunta de cómo llevar esto al teatro, fíjate, ahora hablaremos, ha salido una película, se va a estrenar una película sobre la misma historia, ¿no? Sobre Benayes. Para nosotros era muy importante hacer una función muy teatral, con un lenguaje exclusivamente teatral y no pretender imitar a los niños, sino que la escuela suceda entre la escena y los espectadores, en Sí. ese espacio de imaginación.
la puesta en escena sí que se pone desde el punto de vista de los niños. Puede ser desde un Ajá. actor, puede ser de la cámara, y sobre todo nosotros contamos la historia con los objetos que había en esa escuela. Es una obra donde coincide el teatro de palabra con el teatro objetual, la imprenta, el gramófono, las mesas de esa escuela, los enseres de la escuela. Y es hermoso cómo se crea la escuela dentro de los espectadores. Porque, claro, nosotros no íbamos a poner a niños, pero es muy bonito cómo el teatro permite, porque el teatro es el arte de la convención, de la sugestión. Cómo llegamos a ver el mar sin verlo, porque no queríamos poner una imagen del mar, obviamente, nada puede competir con una imagen del mar. Y voy a decir una cosa que a mí me conmueve. Recuerdo una obra de teatro, siendo yo muy niño, donde de repente una sábana bien iluminada, con unos focos azules, se movía y era el mar. Sí. Mm. Eso es el teatro. Nosotros ni siquiera llegamos ahí, es, digamos, más, aún más, tiene que ver más con la sugerencia. Pero también te diré que hay sorpresas, porque Xavi y Sergi, los dos intérpretes en escena, comparten la figura del maestro, los dos son el maestro, pero a veces también son los niños, y con los niños no quiere decir hacer de niño, Mm. imitar de niño, sino mirar la realidad desde el punto de vista de un niño. Y yo creo que lo logramos. También, te voy a adelantar algo. Quizá los niños son los espectadores también. Ujú, claro. Quizá los niños sois todos los espectadores que vais a ver la función. Convierte un poco en, ¿no? Claro. Tenéis experiencia con, ¿no? Compartís espacio con el maestro. Claro. Y se va a representar en el Palacio de Festivales, que está frente al mar, literalmente, según la sala que sea, pero vamos, hay salas que están frente al mar, que incluso si se abriera el escenario se podría ver el mar. Ahí vivimos, cuando vino la Piedra Oscura, eh, eh, ese momento en el que hicieron alusión sobre el escenario, Daniel Grau, haciendo de Rafael Rodríguez Drapún, a cuando estábamos con Federico en la playa de Somo, que está enfrente. Y entonces ese momento hizo que fuera Wow. todavía más real. Eso sucedió. Mira, para mí, de todo lo hermoso que trajo la Piedra Oscura, mucho, te voy a contar algo que creo que es, para mí es importante. Yo no quise ir a Ciriego, al lugar en el que está enterrado Rafael Rodríguez Rapún, hasta haber terminado la función. Ujú. Porque pensé que si iba a Ciriego, la realidad definitiva de una lápida podía condicionar la escritura. Mm. Y esperé, ¿no? A ir a Bárcena de Piedeconcha, a Santander, bueno, Santander sí que había estado, pero a Somo, la Bahía, la Magdalena, todos los lugares de la Barraca, ¿no? Que es importantísimo la Barraca en Santander, su paso por la Barraca, ¿no? Digo, por Santander. Y fui a Ciriego. Y cuando llegué, esto te hablo ya casi hace 8 o 9 años de esa primera visita a Ciriego, pregunté por Rapún. Mm. He de decir que la persona muy responsable y muy atenta no tenía, digamos, la noticia de que estuviera enterrado ahí. O sea, no era que mucha gente iba a Ciriego a visitar la tumba de Rapún. O sea, que hubiera Mm. una costumbre, ¿no? Y de repente miró el archivo informático que se había informatizado y no aparecía Rapún. Hizo Rapún y digo, estoy convencido de que está aquí. Le Mm. ruego, por favor, que traiga el libro de la época de inhumaciones. Y por fortuna estaba el libro. Entonces vieron que el nombre de Rapún, la grafía de quien hizo ese registro en agosto del 37, la U se confundía con una I y que se había copiado en el registro como Rapín. Y yo dije, Ah. no, estoy convencido que es Rafael Rodríguez Rapún y se corrigió Mm. entonces. ¿Sabes que Rafael tuvo doble tierra en el cementerio? Primero en algo que se ha construido ahora, nuevos nichos, al fondo, ya pegado. Es la playa de Santa María o Santa Bárbara, perdón, disculpe que es un día complicado para mí. Es justo la playa que está detrás. Sí, vale. O sea, San Román, vamos, la zona de San Román y todo esto, sí. Sí, sí, justo creo que ese fragmentito de playa tiene un nombre, creo que es, Vale. puedo equivocarme. Pero bueno, estaba justo frente al mar la tumba, en la tierra, o sea, la fosa en la que estaba Rafael Rodríguez Rapún. Por Ujú. fortuna había registro por un milagro, porque Santander tarda unos días desde la muerte de Rapún en caer, en caer en mano de los nacionales. Es aún republicana su gobierno legítimo cuando Rafael es enterrado y por eso hay registro. Si no, Mm. hubiera acabado muere en el Hospital Militar número 4 de Santander y por eso hay registro, si no estaría en una fosa común. Eso Ujú. fue en el
37 y en el 47 se procede a la exhumación de esa fosa común, ya imagino que, o sea, de esa fosa, perdón, de esa fosa en tierra, quiero decir, no nicho, porque empezaban a haber planes de construir nichos allí, ¿no? Y se le ubica donde está ahora, en el nicho donde está ahora. Todo esto, quizá muy largo, disculpa que te estoy contando, es el inicio de una relación con Santander muy intensa, donde realmente la obra se resignificó plenamente, porque coincidía en el espacio dramático que es Santander, y yo lo voy a decir siempre. Y ahora hablaremos también de Una noche sin luna, pero es que La piedra oscura no es que hable de Santander, es que sucede en Santander, es que Santander es el espacio dramático, ¿no? Y aparece, lógicamente, aparece pues Bárcena de Piedeconcha, Reynosa, Santander capital, por supuesto, y con alusión, pues como has dicho tú, a Palacio de la Madalena, a Somo, y es una obra profundamente cántabra. Yo me alegré en su momento de la acogida, era un momento en este país donde se había hecho la ley de memoria llamada histórica, ¿no? Y que no levantaba entonces los recelos que con el tiempo se ha demostrado, ¿no? que puede levantar. He de decir que fue acogida por gente de muchas ideologías muy diversas, lo que habla también de cómo a veces el prejuicio sobre el teatro de memoria o la ley de memoria, el prejuicio político, quiero decir, empaña acciones que creo yo en la ciudadanía no están discutidas, porque yo creo que, y te hablo directamente, yo creo que nadie puede discutir el derecho de alguien a enterrar a sus familiares, ¿no? A sacarlos de una fosa común. Hemos comprendido con la pandemia qué importante es ordenar el duelo. Cuando ha habido gente que se ha visto privada de poder acompañar a su gente amada, no, incluso ir al cementerio a despedirla, y fue traumático. Imagínate no tener un lugar donde llevar flores, no saber dónde están los restos de tu abuelo o de tu bisabuelo, ¿no? Y yo creo que quiero pensar, porque confío plenamente en mis conciudadanos, que eso no se discute en la calle. Se discute más cuando políticamente se señala eso como un ejercicio de venganza, de revancha, y alguna vez sí que se ha pronunciado una frase realmente repugnante, y lo digo, como ya están con los huesos. Perdóname, los santos tienen reliquias, ¿no? Y las abrazamos, las ponemos en los altares, las cuidamos, pues toda vida es sagrada. Los restos mortales, los restos de una vida, son restos que merecen respeto y cuidado, y todas las iniciativas que pueda hacer un país para dar honra a sus ciudadanos son necesarias. Y quiero acabar con esto diciendo lo siguiente. Lógicamente esto afecta a todos los bandos, es una obviedad, pero es que es una obviedad. Lo que resulta, y hay que nombrar, y esto es una realidad histórica, es que el bando nacional, digamos, por llamarlo así, tuvo 40 años para enterrar con dignidad, para ordenar el duelo, bueno, para llorar a sus caídos. Yo también lamento. Es que a veces nos metemos en lógicas binarias, es que si los que estuvieran en fosas comunes fuera gente del bando nacional, digamos así, diría lo mismo que te estoy diciendo. Diría Claro. exactamente lo mismo. Y no entiendo por qué, bueno, sí que lo entiendo, porque a veces se discute esto. Y cierro diciendo que la función en Santander de la Piedra Oscura fue conmovedora. Creo que se sembró algo que tiempo después se recogió con Una noche sin luna. Sé que ahora hay asociaciones de memoria en Santander que saben por la Piedra Oscura de la presencia, que para mí es una presencia de Rafael allí, y celebro, y a mí me gustaría que el Ayuntamiento de Santander, con independencia del signo político, cuidara de esa memoria, porque creo de verdad que no es una memoria partidista ni sectaria. Tienen en Ciriego, tenéis primero a un ser humano que fue excepcional, y luego a la persona que inspiró los sonetos o parte de los sonetos del amor oscuro. Debería ser, en mi opinión, un lugar de reflexión, de memoria y también de belleza poética. Y espero de verdad que así sea, que con independencia del partido que esté ahí, se comprenda la importancia de tener allí a Rafael Rodríguez Rapún. Y con humildad lo digo. A mí me honra que la Piedra Oscura suceda en Cantabria. He conocido a gente espléndida. Me gustaría que Cantabria también sintiera ese Eso. vínculo con la Piedra Oscura.
Sí, yo creo, pero tenía la duda, bueno, quería primero informarte de que desde no sé hace cuánto, pero ahora mismo ya en Ciriego, en su web, en los planos, sí que sale como las cosas que visitar, la tumba, la lápida, o sea que ya digamos que ese desconocimiento que palpa hasta aquella vez, pues ya no existe. Tenía la duda ya casi cotilleo, por así decirlo, el Hospital Militar número 4 de Santander, ¿dónde lo llegamos a ubicar en algún sitio? ¿Sabes dónde estaría? No sé dónde está ubicado ahora, lo he tratado de encontrar. Y voy a apuntar a Alberto Santamaría, el Sí. poeta, que sabe dónde está. Mm. Porque además ahí hay unos legajos que se recuperaron. Es un trabajo que yo no he podido continuar, pero creo que sería importante localizar dónde estaba y dónde murió. Ah, La Piedra Oscura juega con ciertas licencias poéticas, pero lo cierto es que Rafael fue herido en Bárcena de Piedeconcha y no murió fusilado como la Piedra Oscura propone, sino que murió en ese hospital de militar Santander número 4. que fue un bombardeo, si no me equivoco, en la realidad, ¿no? Una bomba que le cayó. Sí, claro, y esto es una licencia que yo consensué con la familia. Mm. Al final muere en la guerra y muere por arma fascista, digamos. La diferencia es que él está en Bárcena de Concha lo diré, en una trinchera, en un parapeto, porque era el cuerpo de artillería, ¿no? Y tenían una unidad que pretendía defender Santander y los pueblos es que hay que nombrarlo, de la aviación fascista, es que era la Legión Cóndor. Es que los italianos, es decir, el fascismo italiano y alemán, que a veces cuando me dicen esto es antipatriótico, digo, antipatriótico es bombardear un territorio. Es que quien estaba bombardeando Santander era la Legión Cóndor. Es que eran los italianos, ¿no? Que fueron llamados para el frente del norte, ¿no? Y a veces se habla con razón, de Guernica, también por un bombardeo alemán, pero es que no hay que olvidar que Cantabria fue bombardeada por el fascismo italiano. Ahí Rafael a veces se ha dicho de un modo muy romántico en el que yo no creo. Yo no creo que él un año después Ah, saliera para dejarse morir. No creo en absoluto por varias razones. Primero porque era un hombre muy comprometido con los valores de la República. Llevaba un año luchando, un año defendiendo la política, defendiendo el gobierno legítimo de la República, muy vinculado con sus padres, un hombre con unos ideales muy hondos. Eso no niega que el cansancio, la desesperación le hicieran dar un mal movimiento, porque él lo que se cuenta es que salió digamos, de esa trinchera y fue herido por la metralla de las bombas, sobre todo en todo el costado. Pero yo no creo que Rafael Rodríguez Rapún se suicidara en ningún mm. caso, y además él no podía saber exactamente la fecha del asesinato de Federico. Podría tener, por supuesto, agosto, mediados de agosto, pero es que es algo que aún se discute, ¿no? El día exacto del asesinato de Federico. En todo caso, a mí me gustaría, creo que es importante para la ciudad la recuperación de su memoria, de lo que fue la batalla del norte, el frente del norte, la caída de Santander. Todos sabemos en los barcos, prisión, bueno, que Sí. son episodios muy tal, pero creo que esto no hace daño al territorio. Es que a veces es como una vergüenza porque, mira, yo he llegado a hablar con descendientes de verdugos y de gente cuyos abuelos y bisabuelos firmaron órdenes de ejecución. Yo no culpo a sus nietos, la culpa Mm. no se hereda. Claro. Es que la culpa no se hereda. Yo no soy responsable de lo que hicieron, digo, penalmente, Mm. penalmente. Otra cosa es cómo te relacionas tú con tu tradición familiar, pero yo no, Asume yo no eso, la creo. verdad, claro. Sería horrible que los hijos pagaran los crímenes de los padres. Y siento en este sentido que hace falta generosidad para poder decir, bueno, sí, mi abuelo hizo esto. Y que esa persona que diga eso no sea condenada. Al revés, me parece más peligroso cuando no se le da espacio a eso y esa persona se siente orgulloso de lo que ocurrió. Yo creo que Claro. tenemos que hablar que muchos de nosotros y nosotras somos nietos de gente que, bueno, que en un momento muy complicado hizo cosas horribles. Pero es que esto en Alemania lo tienen perfectamente superado. Es que si los nietos de los nazis ninguno abriera la boca, pues es que Ya, claro, claro, claro. Con ese nivel de apoyo social. Mencionabas lo del Guernica, ¿no? En las últimas semanas, precisamente, se intentó aquí en Santander que se recordara el bombardeo en el barrio obrero del Rey, que fue, pues hubo varios.
Y al repasar el listado de víctimas, hubo varios bombardeos. Hubo uno que fue el mismo día que cayó Rafael, solo que pues, los mismos aviones se ve que llegaron a Santander y, no, y hay varios que son de ese mismo día, un bloque entero de vecinos de una misma vivienda, todos con apellidos así como cruzados, de familia que vivía cercana, así que bueno, que de alguna forma que Rafael no murió solo en el sentido de que no murió el único ese día, ¿no? Pero bueno, que está hermanado con muchas Pero no, más es importante víctimas. porque la historia de Rafael es la historia del frente del norte, del intento de la República de proteger, ¿no? De proteger el gobierno legítimo y a la población de Santander, que es que Mm, a veces pareciera... a mí me asusta mucho, Óscar, cuando de repente se vacía a la gente de sus nombres, mm, de sus identidades, ¿no? Es que, no hubo, no, es que fueron asesinadas personas civiles por bombardeos fascistas en Santander, que esto no se pueda nombrar claro. desde cualquier partido político, es que yo creo firmemente en una derecha, lo nombro, democrática en este país. Tiene que Mm, haber una derecha que pueda hablar de esto sin sentirse cuestionada o interpelada, porque no son ellos. claro, claro. No, Ujú, no son ellos. Ellos son, se presupone, un partido democrático surgido ¿no? con la democracia en España. Entonces, a mí me asombra aún como ese temor, ¿no? A mí cada vez que me dicen, no, es que fue, por ejemplo, lo voy a decir, ahí se me ha ido el nombre, los Paracuellos, tal, digo, sí, mm, claro que hubo también crímenes horrendos por parte de elementos descontrolados más cerca de la órbita de la República, incluso momentos en que las fuerzas republicanas, en su desesperación o pudieron cometer actos horribles, por supuesto, pero ¿quién duda eso? Pero hablamos de cuál era el gobierno legítimo, de por qué se inicia la guerra civil y también del número, lógicamente, ¿no? Y, en fin. Sembraste en su día la piedra oscura, que ese momento en el que hiciste que empezáramos a ir a hablar de Rapún, y así hay que contarlo, y así fue, lo sembraste, pasaron los años y llegó Una noche sin luna, que ha sido un exitazo teatral a nivel de, vamos, crítica evidente, público, ahí estuvo las representaciones, que incluso estaba todo el mundo deseando que se levantaran las restricciones de la pandemia para que siguiera girando. Llegó aquí a Santander, pues contándose la misma historia, ¿no? Bueno, la misma no, un monólogo, por así decirlo, de Federico García Lorca con su vida, en el que aquí, en las dos sesiones, pero sobre todo en la segunda, pues Juan Diego Boto, después de acabar la obra, les cuenta a los santanderinos, en un entorno además, pues, por así decirlo, masivo, y después de haber sembrado todo lo que sembraste tú, la historia de Rafael también, que la tenemos aquí, etcétera. Es decir, fue una especie de cerrar el círculo, un segundo acto, yo lo viví como una especie de catarsis o de reconciliación de la ciudad con eso que teníamos ahí y que muchos no sabíamos porque nadie nos lo había contado y nadie nos lo había mantenido vivo. Y lo empezaste tú, lo cerraron Sergio Piris Mencheta, Juan Diego Boto, etcétera. Incluso la música que suena en Una noche sin luna es de Alejandro, que es de Santander. Así que, no sé, fue todo como muy... Lo vimos como eso. No sé cómo lo viviste tú ese cierre. En este sentido de decir que la memoria siempre es un trabajo en red y que hay que mantener vivo. Yo sentí, era un montaje muy diferente, no estaba centrado en Rapún. Rapún era una parte importante del montaje de Una noche sin luna, aunque hablaba más de toda la vida de Lorca. Y es verdad que La piedra oscura es justo Santander. Pero yo sentí que me alegré mucho de que esa llama se reavivara, porque hay que reavivarla, porque la memoria es como la imaginación, hay que cuidarla, hay que protegerla. Es que bastan unos años para que una historia pueda quedar, ¿no? Y es verdad que mucha gente me escribió además, recordaban el paso de la piedra oscura, pero yo siento, por ejemplo, que se podría hacer alguna acción más con algún fragmento de la piedra oscura en relación a la ciudad, que habla de la ciudad. O sea, es que es una obra, lo digo muy cántabra, y que que va a salir la 10ª edición y se lee en los institutos y se ha hecho en todo el mundo. Se acaba de estrenar ahora en Brasil, ¿no? En el momento que estamos hablando. Y creo, sinceramente, a mí me gustaría que Santander o sus instituciones o sus partidos, no por amor de padre de la criatura, ¿no? Sino que tuviera en cuenta Una noche sin luna, por supuesto, y también La piedra oscura como obras que hablan de la ciudad. Pero es que La piedra oscura directamente. Y en este sentido, lo que ocurrió con Una noche sin luna lo celebré y ojalá tenga un tercer acto.
y un cuarto y un quinto, y que haya un recital con los sonetos del amor oscuro, que yo creo que es algo que Santander debiera hacer. Por fortuna tenéis el premio de La Barraca, ¿no? En la Universidad de Verano de Santander, que yo tuve el honor de recibir, ¿no? Ser uno de los premiados de, fíjate, la vuelta de la vida, premiado de La Barraca. Siento que ese recuerdo está y ojalá se avive, se multiplique y que la gente, sobre todo, no se sienta nadie amenazado por eso, porque yo creo que no se puede sentir un amenazado cuando tiene el corazón limpio y en paz, y se está hablando de, digo, también una noche sin luna, ¿no? Que era un montaje también con su carga política, por supuesto, pero es que hablamos en el caso de Federico de un poeta que fue asesinado y yo creo que es que ahí hay algo que es indiscutible y por eso a veces duele mucho. O sea, un régimen que nace del asesinato de poetas y de profesores, pues es lo que es. También te diré que hubo asesinatos terribles también en otro lado, por ejemplo, el fusilamiento de Pedro Muñoz Seca. Digo, desde el bando, digamos, más cercano a la... Y con esto es porque a veces te dicen, no, no nombras. Digo, sí, claro que lo nombro. Si es que yo no tengo ningún problema, el problema lo tenéis vosotros, que pareciera que esto es un y tú más. Claro, y estaba menos contado y ahora enlazo con lo otro porque hay que empezar a reconocerle a Alberto Conejero lo que está haciendo por la memoria en Cantabria y una de las heridas que también tiene por cerrar la ciudad, hablo de Santander, si hay un poco de sesgo santanderino, es Leonora Carrington, de quien sabíamos muy poco también, era como un pequeño eco, que también había pues algunas voces que habían mantenido viva, Abrigo Teatro, que es una compañía de teatro de aquí, que hizo La novia del viento, Vicente Gutiérrez, poeta surrealista, pues también hizo alguna aproximación, y eso, y pues tampoco lo sabíamos, ¿no? Y ahora es uno de los, es vamos, tu próximo, ¿no? Tu actual nuevo trabajo, uno de tus últimos estrenos, con esa cosa además de que es una coproducción con México, que si no ha empezado a girar, está empezando a girar por allí todavía. Temporada ahora, justo va a empezar, tuvo un preestreno, un estreno, y ahora empieza temporada ahí en México, y a mí pues me emociona mucho que se está hablando se llama Oratorio Sonámbulo, las tierras de España, y las tierras de España es Cantabria fundamentalmente. Es verdad que habla de Madrid antes, pero sobre todo, y esto es otra cuestión, yo entiendo que cuando se habla, en este caso hablamos de la violencia psiquiátrica, de técnicas psiquiátricas muy discutibles, ¿no? Y de ahora que está La madre de Frankenstein, ¿no? De Almudena Grandes en el teatro, que también en cierto modo aborda esta violencia ejercida contra las mujeres, en este caso, ¿no? La contención mecánica, bueno, todo lo que hicieron con Leonora, que huía del nazismo, es que llegó a España huyendo del nazismo, ¿no? Claro, yo comprendo que está hablando sobre todo de dos médicos que tuvieron, ahora tú puedes dar quizá más información que yo en este sentido y más precisa, ¿no? Y que tienen nombres, parques con sus nombres y creo, si no, dime si me equivoco, ¿eh? Tiene sí, ¿no? El parque, está el Parque de Doctor Morales, que sí que es cierto que popularmente se llama el Parque de la Vaca, que bien podría ser, pues no era el parque del Caballo casi, si me apuras, pero Leonora. a Leonora hasta hace, o sea, esta historia apenas se la ha conocido. Este año, a lo largo de este año, alguien puso ya una placa en el parque, pero lo cierto es que el reconocimiento, la calle, doctor Morales es un nombre que en la ciudad suena, porque siempre hay generación tras generación hay un doctor Morales, nos referimos. Y bueno, que tuvo relevancia nacional, que también estuvo metido que sí, en lo de las niñas de Garabandal, etcétera. Bueno, pero esa Sí. historia estaba sin contar. ¿Cómo llegas tú a una historia, la de Leonora Carrington, a la que muchos santanderinos no han llegado todavía, incluso? Por admiración a su obra, a su pintura, porque también yo leí Memorias de Abajo, que es el centro, digamos, de este oratorio sonámbulo. Claro, es un libro que sucede en España, que habla además de un periodo que es la inmediata, digamos, posguerra, posguerra no, en el corazón de el corazón de la dictadura, los años de la dictadura. Y a mí, sobre todo, me interesó cómo ese episodio tan traumático en Cantabria configura toda la obra de Leonora Carrington. Ella lo dice, ese paso casi es una catábasis, un descenso a los infiernos, es un viaje iniciático contada en Memorias de Abajo, donde configura, fragua la personalidad creativa de Leonora Carrington para siempre antes de su exilio en México. Y yo pensaba, ¿cómo esto no tiene
80 películas, Ujú. 40 obras de teatro, 20 novelas, y sobre todo porque hay obra pictórica, incluso hay un cuadro por ahí desaparecido donde aparece el sanatorio, ¿no? Que no sé dónde andará ese cuadro, quizás sabes tú más que yo, de dónde... Bueno, no, desconozco también. Está por ahí, alguien lo tiene por ahí, ¿no? Pero es importante porque Leonora en su imaginario incorpora los paisajes de Santander, ¿no? Y creo que para Santander no tiene que ser un motivo de vergüenza que en ese hospital, ¿no? Porque eso pasaba en toda España, sino, bueno, aquí estuvo Leonora Carrington, fue una experiencia traumática que nos habla también, por fortuna, de la evolución de la psiquiatría en este país, porque lógicamente esas técnicas psiquiátricas tan violentas no era cuestión de Santander, era cuestión de todo el país y además ejercido por una dictadura donde de repente, bueno, pues la homosexualidad o mujeres de repente no eran calificadas como histéricas, aquellas que tenían, bueno, todo eso confluye en Leonora. Y ha sido, de verdad, yo viajé a Santander hace poquito y me pasé por ahí, por el parque y con los ojos de Leonora, y es que es muy emocionante volver a Santander y poder comprender que hay una historia que es patrimonio, digamos, material, edilicio, ¿no? Pero que hay un patrimonio que tiene que ver con la memoria, con sus historias, que es muy importante comprender qué ocurrió ahí en tu territorio. Esto no va contra ningún descendiente de Morales. Esto va a ver que aquí estuvo una de las pintoras más importantes de la segunda mitad del siglo, una de las figuras del surrealismo, sin duda, ¿no? Que tiene obra expuesta en los museos más importantes, su imaginario se fragó allí. Y yo estoy deseando, bueno, no sé si vendrá la producción de México a España o si se hará una producción ex proceso española con ese texto, pero a mí me emocionaría mucho verlo en Santander, que se pueda ver en Santander, incluso alguna acción performativa allí en el parque, en el espacio, ¿no? Y es que de repente piensas en Santander y dices, joder, Leonora, Rafael, ¿no? Y son, fíjate, casualidades, pero a mí, y sí te lo quiero comentar, Óscar, a mí no me ha hecho amar menos Cantabria. Al revés, ni Santander. Me ha hecho quererla más. Claro, o sea, a mí, al irlo descubriendo todo esto, me hace sentir orgullo. Es decir, orgullo de que tantas cosas pasaron aquí en la Universidad Internacional de Verano, de que una Bueno, pintora, es decir, yo creo que se puede volver, darle la vuelta y convertirlo en algo que da y en algo que sea motivo de y orgullo, vamos. me parece Santander como escenario de un periodo convulso, por supuesto, pero también con su lugar en la historia. Y yo digo que personalmente yo no he sentido de, ay, que cuántas cosas luctuosas pasaron en Santander. No, me ha hecho conocer el territorio, amarlo, comprender la historia. Ha sido para mí muy emocionante, insisto, que estuve hace poquito, nada, unas horas en un jurado de un premio que fíjate, yo lo gané. Mira, no me acordaba de esto, es que mi historia de amor con Santander empieza hace más de casi 15 años, cuando Ajá. gano Ricardo López de Aranda el ¿Verdad? premio ahí en Santander, y que para mí fue muy importante como autor. Y fíjate, volví para Para ser dar jurado de ese premio. el premio y estuve en Santander por eso, nada, unas horas, y me emocionó estar allí con los ojos de Leonora, ¿no? Y bueno, pues sí que estoy haciendo una suerte de crónica cántabra o santanderina inesperada, que yo creo que seguramente tengo una tercera. Yo soy muy supersticioso en esto, digo, no hay dos sin tres. Bueno, eso Algo encontraré. tienes la historia de los niños a los que les engañaron de que no había guerra mientras estaban en las colonias de verano, por ejemplo, en la zona de San Vicente de la Vaquera, ¿eh? Por poner una historia que tenemos por Sí, aquí es también. O sea, tremenda. Conozco esa historia y es tremenda, sí. o sea, vamos, estaríamos horas. Dos Sí, cosas muy breves y además sabemos que estás siendo muy generoso con el tiempo. ¿Cómo lo afrontas teatralmente este oratorio de Leonora en el sentido de que es complejo, de que es decir, el texto está escrito por una mente maltratada, con tendencia al surrealismo? ¿Cómo lo afrontas? Y luego, ¿cómo has vivido todas las capas de lectura que tiene la figura de Leonora, que es decir, a la que conocíamos como artista, pero de repente ahora, a la luz de 2022, 2023, hablar de salud mental, de feminismo, de agresiones sexuales múltiples, de
¿no? De contacto con la naturaleza y el medio ambiente, de religiones o de religiosidades, mejor dicho, distintas. Fíjate todo lo que sigue generando, lo que se adelantó, por así decirlo. Pues te agradezco mucho la pregunta y además es una lectura muy atenta y cariñosa del texto, porque es que yo me he sorprendido con lo contemporáneo que es. Porque a veces dicen, no, la memoria está hablando del pasado. Digo, no. La memoria siempre se ejerce desde el presente y tiene dos direcciones. Y en este sentido me gusta mucho una imagen de las culturas originarias que dicen que lo que tenemos enfrente, delante de los ojos, no es el futuro, es el pasado, porque es lo que podemos mirar cara a cara. El futuro siempre nos sorprende por la espalda. O sea, el futuro viene hacia nosotros por detrás. Lo que nosotros podemos mirar solo es el pasado. Por Mm. eso, para mí, la memoria no es un ejercicio de nostalgia. No es, para mí, Leonora habla de cosas que me interpelan directamente. Tú las has nombrado. La necesidad de lo sagrado, el contacto con la naturaleza, el peligro del fascismo, pero también la cuestión de la salud mental, porque yo siento que todos estamos bueno, muchos rotos, averiados, tanta gente, de verdad que, bueno, con depresión, eso está. Y Leonora nos hace reflexionar sobre qué hacemos con la gente que se rompe mentalmente, ¿no? Que se quiebra. Y está bien recordar cómo en el pasado eso era un estigma, cómo no se podía hablar y ver nuestra diferencia. Y en cuanto a la forma, bueno, es una obra un poquito más kamikaze que La piedra oscura y que El mar, quizá más exigente, pero a mí me parecía que no podía traicionar el espíritu de Leonora también, porque el grueso son sus propios escritos. O sea, hay mucho de mi obra que son textos de Leonora, ¿no? De Memorias de Abajo, pero yo he querido dejar como un hilo de continuidad, ser un poco, en este sentido, surrealizante, pero no surrealista del todo, es decir, que la gente pueda seguir más o menos una historia, que ella huye de Francia, llega a Madrid, donde bien lo nombras, la viola un grupo de requetés, habla de la violación y en parte como una víctima de violación, en vez de perseguir a los violadores, lo que se hace es internarla a ella. Es que es Es muy verdad que fuerte sí. esto. O sea, es que la violó una manada. Es que fue víctima de una manada de requetés. Y en ese sentido, yo confío en que a veces los espectáculos no hay que comprenderlos del todo, hay que sentirlos del todo. Es verdad que es un montaje más exigente, pero yo creo que con una apuesta que cuide la parte poética, la parte que tiene de ensoñación, ¿no? de viaje casi por el pecho adentro de alguien, porque estamos en la mente de Leonora. Igual que en el mar estamos frente a una escuela y somos un poco una escuela, y en La piedra oscura somos como testigos invisibles de una realidad muy íntima, aquí me gustaría que el público se sintiera Leonora. O sea, que no miramos desde fuera a Leonora, sino que estamos dentro de ella, escuchamos su corriente interna. Y luego que lo viva también como un poema escénico, que diga, esto está entre el poema y la obra de teatro. Pues de verdad que podríamos estar mucho tiempo. Te agradecemos lo generoso que has sido con tu tiempo en una semana complicada. Estás con muchas responsabilidades más allá de la propia escritura, la selección, etcétera. Así que nada, y deseando que, bueno, que alguien coja los numerosos guantes que has ido lanzando, deseando tenerte por aquí cerca y poder incluso recorrer contigo alguno de estos escenarios. Nada, muy, muy agradecidos, Alberto, Es de un verdad. placer y espero que disfrutéis mucho de la función, que le deis mucho calor porque lo hace gente muy querida y hermosa y con muchas ganas. Voy a estar el miércoles con el móvil ahí en cuanto acabe la función a ver qué tal.